Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a explicar a cómo nosotros podemos recargar lo que sería nuestra cuenta de Wise desde cualquier parte del mundo. Este video me lo han estado pidiendo muchos usuarios que actualmente necesitan depositar sus $20 para poder activar lo que sería su cuenta de Wise. Pero antes de comenzar con este pequeño video, como siempre, yo los invito a que se suscriban a mi canal y puedan activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente cuando suba un nuevo video. Entonces, sin más que decir, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es loguearnos en nuestra cuenta de Wise. Si todavía no sabes cómo crear tu cuenta en la plataforma, por aquí arribita les estaré dejando un video explicativo para que lo puedan ver. Ya estando dentro de nuestra cuenta, para realizar nuestro primer depósito y así verificar nuestra cuenta, para ello nos dirigimos a la opción que dice gestionar cuenta. Ya estando en este apartado, vamos a seleccionar recibir dinero sin datos del balance. Una vez estemos aquí, vamos a activar esta opción de recibir dinero utilizando nuestro correo electrónico. Una vez activada, nos devolvemos hacia la parte de atrás y lo que haremos nosotros para depositar los $20 que Wise nos indica para activar la cuenta es ingresar en nuestra cuenta de Binance y vamos a seleccionar el comercio P2P. Ya estando en este apartado, vamos a simular como si vamos a comprar los 20 USDT. Lo primero que haremos es cambiar la moneda que deseamos utilizar. En este caso utilizaremos la moneda del dólar. Recuerden que pueden utilizar cualquier moneda, todo depende del país en donde tú te encuentres. Una vez que elijan la moneda, lo que haremos es buscar el método de pago. Aquí tenemos los distintos monederos y los que actualmente se están utilizando. Para este ejemplo, vamos a seleccionar la plataforma de RTM. La seleccionamos y presionamos en confirmar. Y nos estarán apareciendo los comerciantes que actualmente están utilizando el procesador de RTM. Aquí el proceso de comprar los USDT es muy sencillo. Eligen al comerciante que esté verificado y que tenga buenas calificaciones por los compradores. Si todavía no saben cómo comprarlos, por aquí arribita les estaré dejando un video explicativo para que lo puedan ver. Les recomiendo siempre comprar un poquito más por las comisiones a la hora de realizar la transacción. Una vez que compren los 20 USDT, nos vamos a dirigir a nuestro perfil y vamos a seleccionar métodos de pago y vamos a agregar el método de Wise. Lo buscamos rápidamente y lo seleccionamos, y aquí es donde nosotros vamos a colocar el correo que tenemos asociado a nuestra cuenta de Wise. Una vez que agreguemos el correo, vamos a presionar en confirmar y listo. Ahora sí podemos realizar nuestro primer
depósito sin ningún tipo de problema. Lo que tenemos que hacer es vender los USDT que nosotros hemos comprado y seleccionamos en donde vamos a recibir el depósito, que en este caso sería Wise. Aquí es donde muchas personas tienen la duda que al momento de depositar los $20 en su cuenta de Wise, les van a preguntar cuál es la procedencia de su dinero. Deben de elegir la respuesta que mejor se adapte a la necesidad de la solicitud de su cuenta de Wise. Y una vez envíen su respuesta, en cuestión de minutos les estará llegando un correo de confirmación de parte de Wise, en donde dicen que pueden recibir fondos utilizando su correo afiliado. Y ya con esto pueden repetir el proceso de vender los USDT en su cuenta de Binance y realizar el depósito de los $20 sin ningún tipo de problema. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Cualquier duda que tengas, como siempre, déjamelos en los comentarios y con gusto te responderé. Un saludo y como siempre, nos vemos hasta la próxima. Se les quiere.